Vamos a hacer un programa en el que podamos contar experiencias del día a día de los paraguayos y paraguayas y que hacen que nuestra unidad como una comunidad, como un sentido de pertenencia, sea transmitido a todos. Hola, bienvenidos a esta tierra guaraní. Les invito a conocer la cultura paraguaya, aquellas cosas que nos hacen únicos. Nuestra orfebrería, nuestra alfarería, nuestra música, nuestras creencias, nuestra lengua, el guaraní. Tierra Guaraní es un programa que intenta rescatar los valores culturales de los paraguayos y las paraguayas que utilizan la lengua tan a diario en sus cotidianeidades y busca un poco eso, ¿verdad? Convertirse en un motor de rescate de eso que hace a la manera tan particular de hacernos entender. El guaraní es un elemento fundamental. Roñeta peja ahora roñe cuajaisha roñanduta peja cuera oñandu cuajaisha de. Buen día, profe. Ayuma, vaya pa. ¿Me coge pona? Apa vender chao. Ay, que Es un gran desafío porque finalmente estamos a las puertas de tener un espacio para esta lengua tan maravillosa, onomatopéyica, que tiene tanto para decir. Es el único idioma en el que se puede saludar al mediodía. El Maeshapan de Asaye no vas a encontrar ningún otro idioma. El good morning, good afternoon, good night, pero nadie dice Maeshapan de Asaye. ¿Cómo estás en la siesta? Por eso, para entrar en el sentimiento del pueblo, el manejo del guaraní es muy importante. Y la idea es que podamos mostrar palabras, incorporar a nuestro léxico nuevos vocabularios, y eso únicamente se logra con un equipo humano que pueda de alguna forma debatir y aprovechar este espacio, apropiarse, empoderarse de este espacio para poder construir y rescatar aquello que hace a nuestras cotidianeidades. La cultura se construye y se enriquece diariamente y lo que queremos hacer es rescatar las experiencias de cada uno de ellos y compartir, hacer que sea de todos. Cualquier persona que llegue a Areguá tiene que comer un bollo, ¿verdad? Sí. ¿O mantener la bollo mujer no cuadra lleva? Sí. ¿Oye vende? Sí. ¿Amboire vende? A 1000. A 1000. Es buena. ¿Más olla por la bollo? Lo retira. De revendedor un tema. Yo creo que está muy bueno poder entender sus orígenes, aprovechar la sapiencia de muchísima gente que trabaja tantos años, y esta Academia de Lengua Guaraní que va a nuclear las corrientes que por ahí hay de ortografía y de gramática y que finalmente permita en definitiva reforzar la educación desde los niños, ¿verdad? De entender y de no sentirse avergonzados por hablar una lengua tan completa y tan mágica como la nuestra.